Ok, aquí tenemos este refrigerador Challenger colombiana. Este es el modelo CR249. Este equipo ya está intervenido. Le pusieron este sensor, un bimetal para el defrost, que no es de ella, no es original. Irá a poner el que es de cojín, sensor de cojín. El ventilador es el original, está quemado y le adaptaron este ventilador. Es adaptado, funciona, pero sus RPMs están bajas. Entonces, este equipo fue, como he dicho, intervenido, pero lo dejaron hasta ahí porque el técnico anteriormente le había dicho que el ventilador que se le puso, el, ya editado, no funcionó, no funciona, no arranca el ventilador. Él intervino, destapó acá el switch, no encontró nada, no sé qué pasó, pero le dijo al cliente que tocaba romper la nevera para buscar el cableado del switch para que activara el ventilador, pero el cliente decide abortar, dejar hasta ahí. Y yo vengo, reviso, aquí en este momento es tan fácil con un multímetro aquí en la escala de continuidad. Aquí estamos verificando desde aquí los conectores, que está la tarjeta, verificamos los interruptores. Igualmente el interruptor de abajo inferior ya está aprobado, este está funcional. Ok, aquí está la tarjeta electrónica de esa nevera. Vamos a verificar por qué no activa el ventilador. Aquí tenemos los sockets, estos de la bombilla, el socket negro para los sensores, únicamente utilizados sensores, y los dos switches de puerta, línea, neutro, compresor, heat, resistencia, calefactora, fan, ventilador. Irá a conectar la tarjeta electrónica. Vamos a simular las cargas a través de estas bombillas incandescentes. Vamos a conectar los sensores. Creo que utiliza sensores de 10K, 10 kilómetros a temperatura por defecto 25 grados Celsius. Aquí tengo estos potenciómetros para simular sus dos sensores. Debemos setearlos a 10K. Ok. El potenciómetro azul, vamos a configurarlo. Ok, 10 kiloohmios, 10.000 ohmios. Entonces, el rojo $10 Dentro de esta margen conectamos nuestros dos potenciómetros.
en este lado. F, frisa, sensor, GND, un potenciómetro. El azul, GND, evaporizador. Lo conectamos. Ok, ya están los dos conectados. Lámpara, aquí tenemos una lámpara, vamos a conectarla. El positivo en la parte superior, inferior negativo, ok, vamos por allí. Línea, conectamos la línea. Neutro al neutro. Ahora estas lámparas incandescentes simulan la carga. El común lo ponemos aquí en el común. Ok. Nuestra primera lámpara, no, la lámpara de la mitad, compresor, el terminal heat, la resistencia calefactora, pongámosla en la primera lámpara, el fan, el ventilador de este terminal, pongámosla este último. Ok. Lo que hacemos es energizar. Aquí ya se enciende. Se encendió esta lámpara. Esta es heat, resistencia. Se apaga. Debemos esperar un tiempo, unos minutos, el retardo para que el compresor arranque, que es esta bombilla. Encenderá el compresor y luego encenderá el ventilador. Es lo que vamos a verificar porque no enciende el ventilador. Después de 10 minutos enciende el compresor. Ahora debemos esperar que encienda el ventilador.
Es la falla que tiene esta tarjeta, no enciende el ventilador. Según la revisión en el equipo, que el otro técnico quería destrozar la nevera para revisar el cableado eléctrico, no es necesario hacer eso. Ok, únicamente se queda el compresor encendido, pero el ventilador no enciende. Aquí está el socket de los dos switches interruptores de puerta. Cuando abren la puerta, el interruptor hace contacto. Cuando cierra la puerta, abre el platinado de los interruptores. O sea que no es necesario hacer puente. Si hacemos un puente entre GNC Door se encenderá la lámpara. No es necesario hacer puentes aquí. Vamos a revisar visualmente la tarjeta electrónica. Quitamos los potenciómetros, simuladores. Observamos. Fan. Está la línea de fan. Aquí hay un triac. Se ve explotado. Está roto. Observen. Ok, está roto. Debemos retirarlo. Lo que debemos hacer, aislar este pulsador con esta cinta especial protectora. Ok, verifiquemos aquí unos componentes que necesito saber. Observen. Hay continuidad. Existe un corto, un fallo aquí en esto, pero vamos a quitar este triac. Aplicamos flux. Debo usar nuestra mascarilla. Ok, este componente lo que debemos es extraerlo con aire caliente.
Verificamos el corto, si es de aquí, procediente del triac. Observen. No, el corto no está aquí, pero esto está dañado. Verificamos aquí en este sector. Este capacitor SMD de protección SNUBA, evitar el auto activación, el auto disparo del triac. Está conduciendo. Debemos quitarlo. Ok, ya lo quitamos. Lo que debemos medirlo. Ok, está marcando. Esto significa que este capacitor del circuito de aquí del triac SNUBA está en corto. Calculo, por lo general, un capacitor de estos SMD debe ser de 10 nanofaradios. Debe ser de 10. Entonces lo que iré a hacer es cambiar estos elementos. Aquí tengo un triac. Y un capacitor SMD. Entonces lo que iré a hacer es adaptar este triac. Esto es un triac. No tengo de este tipo. No tengo la referencia. No lo sé qué referencia es. Pero vamos a poner un BT 136S. Un triac de 4 amperios. De 600 voltios. Y un capacitor de 10 nanofaradios. Aplicar un poquito de soldadura en la superficie. Ay, olvidé la mascarilla. Ok, aplicamos flux un poquito. El capacitor también debemos ponerlo, no olvidar. Entonces ponemos el triac. Olvidé la mascarilla. Ok, no es necesario moverlo. Debemos lavar. Verificamos el corto, si existe. No, ya no hay corto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es volver a conectar la tarjeta.
encendió este. Esto es de resistencia calefactora. Ok, debemos esperar 10 minutos para que se active el compresor más el ventilador. Se enciende este es el ventilador. Activo el ventilador, o sea que significa que ya está activando, está funcionando el triac. Apaga. Ahora sí debemos esperar 10 minutos para que el compresor encienda y el ventilador. Posteriormente de 10 minutos enciende el compresor. Debemos esperar que encienda el ventilador. Ventilador encendido. Ok, esto nos indica que el circuito como el TIAC, como el capacitor SMD está funcional. Recomiendo el capacitor de 10 nanofaradios para evitar la autoactivación del triac, o sea que el triac no se vaya a activar solo o evitar ruido eléctrico. Ok, esto ya es todo. Iré a instalar la tarjeta electrónica al refrigerador. Hay algo. Si yo abro la puerta, enciende la lámpara y se apaga el ventilador. Observen. Abro la puerta, enciende la lámpara y se apaga el ventilador. El compresor queda encendido. Freezer, puerta de freezer, apaga el ventilador y enciende. Ok, esto está funcional. Irá a poner la tarjeta, el sensor de frost original y el ventilador original. Ok, ya he terminado. Aquí ya suena. El técnico se había equivocado. Creo que no sabe nada de electrónica. Él destapó este switch, él lo sacó, pero él pensó que el cable estaba quemado, entonces él iba a cortar, es lo que me comenta el cliente, pero no es necesario. Con el multímetro en los conectores se prueba los interruptores y demás partes desde la tarjeta electrónica, desde los cables.